que vive en esta ciudad durante 10, hasta hace 3, fue consejero por Île-de-France en el Partido Socialista y nos recibe aquí a pocos días de las elecciones en Europa. ¿Qué es lo que ha pasado con la izquierda en estas elecciones de hace una semana? Venía mal la izquierda porque habíamos perdido las elecciones municipales antes, donde habíamos perdido una cantidad innombrable de ciudades de 30 y 50.000 habitantes. Habíamos salvado a las grandes ciudades, Marsella, París, Lille y Lyon, pero digamos habíamos perdido muchísimos consejeros municipales. ¿Y por qué han perdido tanto? Porque creo que hay una suerte de desengaño por parte del electorado respecto de las políticas económicas. La gente esperaba que el Partido Socialista iba a sacar a Francia de la crisis global en la cual estamos, o atenuar las consecuencias sociales de dicha crisis. Lo que soñaban los indignados hace 3 años se están cumpliendo en estos días. ¿No encontró en Hollande, en la izquierda francesa, una respuesta? Bueno, acá no hubo tantos indignados, porque lo que se hizo fue... el Partido Socialista ganaba muchas elecciones, había ganado las elecciones generales, regionales, en 2010, entonces había habido, digamos, todo un avance. Además, digamos, se preparaba, digamos, a ganar las elecciones presidenciales. Todo esto, digamos, hacía que hubiera como una posibilidad de sacarle un poco de vapor a la caldera que estaba por explotar, mientras que en España, digamos, la derrota del Partido Socialista de Zapatero había dado lugar a la llegada de la derecha y entonces a un movimiento, digamos, que no veía de futuro. Si teníamos el mapa de Francia con el color del Frente Nacional, encontramos que prácticamente todo es el mismo color, salvo una pequeña isla, ahí en el medio, que es París, y un sector del norte y del oeste de Francia. ¿Por qué esto es así? Porque en París hay la gente en general tiene una capacidad adquisitiva muy importante, es decir, los parisinos son ricos, vamos a decirlo entre comillas, y son menos sensibles, digamos, al problema de la crisis. Hay menos desempleo aquí en París que en las otras regiones. Algunas regiones son regiones completamente devastadas por el desempleo. El caso de Bruselas es muy especial porque lo combaten como si fuera el monstruo culpable de todo esto, tanto desde la izquierda como desde la derecha. ¿Cuáles son, Bruno, las acusaciones que de un sector y de otro de la política hacen a Bruselas? La dirección económica que toma Bruselas es la que se acuerda en las reuniones de los jefes de gobierno. Entonces, nunca Bruselas tiene la capacidad de imponer las políticas. Pero una vez que se deciden las políticas con todos los jefes de gobierno, Bruselas las aplica. Pero hay una matriz que parece... Hay una matriz liberal porque la mayor parte de los gobiernos de los países que componen la zona euro tienen gobiernos de derecha. ¿Y no es usted autor de un artículo que celebro que dice el fiasco de esa matriz liberal, de esa ortodoxia? De alguna manera, la primera insistencia de la derecha es de hacer a un costado el Estado como actor económico. Entonces, toda acción que sea propuesta a través o motorizada por el Estado, como el incremento del gasto público, que puede dar una impulsión en la economía, es rechazada. Y si usted se fija bien, va a observar que en la crisis se dio en Estados Unidos, en Europa. En Estados Unidos se salvaron primero los bancos, acá también, y después, digamos, Estados Unidos, Obama, hizo una política de expansión del gasto público. Mientras que en Francia hubo una posición, digamos, de repliegue del Estado y de disminución del gasto público. Mencionó usted el estado de bienestar, que era una marca registrada de Europa. ¿Qué ha pasado con ese estado de bienestar? ¿Se desvanece? Digamos que según los países tiene algunas posibilidades, en otras no. En Dinamarca, por ejemplo, el estado de bienestar ha sido preservado completamente. En Francia hay una disminución. En Inglaterra ha habido casi, digamos,
una fuerte tendencia a desarticular todo lo que son las redes de seguridad económicas. En Alemania el estado de bienestar se mantiene, pero el sistema alemán era relativamente retrasado, no siquiera tenían salario mínimo. Acaban de hacer el salario mínimo, acaban de imponer por la ley el salario mínimo. Quiere decir que la idea de alguna gente es considerar que hay un sistema de bienestar mínimo, a la española, digámosle, y que los otros países tienen que disminuir el estado de bienestar para llevarlo al punto mínimo. ¿Cuál es la disconformidad de la izquierda y cuál es la de la derecha con el fenómeno Bruselas como rector de las grandes políticas europeas? Hay una suerte de incomprensión y de dificultad, porque los gobiernos europeos que acuerdan políticas que Bruselas aplica después, se descargan sobre los electorados diciendo no somos nosotros, son los de Bruselas. Hay una especie de situación ambigua en la cual de cobardía por parte de los dirigentes políticos, ¿no? Que hacen, digamos, van a acordar algo y después dicen, nosotros no fuimos. Pero no, esto no es verdad. Entonces hay una situación delicada de la cual hay que salir, y esto pasa por un aumento considerable del gasto público para cambiar de política económica. Si no se hace eso, no vamos a poder salir de la crisis. Es muy curioso observar que las prédicas de ellos siguen siendo las mismas. ¿De dónde sacan coraje para insistir con lo que le ha traído tanta desgracia al mundo? En gran parte es el control de los medios. El paradigma liberal, es decir, nosotros vamos a disminuir el Estado y entonces ustedes van a tener más libertad para poder crear riqueza, todavía funciona, aunque en realidad fracasa. Ahora es una espantosa victoria cultural, entonces, la de Es estos. una victoria cultural como la que hemos asistido desde hace 20 años, 30. Eso empezó en el tiempo de Thatcher y Reagan y continúa. Digamos que la crisis actual ha creado, digamos, una especie de fiasco, ¿no? Porque desmiente todas las promesas que tenía el liberalismo. Por eso, mi artículo al cual usted se refería, el fiasco del liberalismo es de alguna manera la incapacidad que tiene el liberalismo de implementar sus políticas a pesar de tener todo el poder político. Alguien que nosotros siempre mencionamos en el programa, Milton Friedman. ¿Cómo es posible que ese hombre haya ganado el premio Nobel? Para disculpar a la gente del premio Nobel, le diría que no sabían lo que iba a pasar. Es la única manera la única explicación de entender. plausible. ¿Cuál es la salida entonces, Bruno? La salida es que el fracaso actual de las políticas neoliberales va a obligar a cambiar de parámetros en la política económica. Es decir, nadie va a poder decir ahora que bajando los impuestos se aumenta la capacidad de crear empleos, por lo tanto probablemente haya gente que va a aumentar los impuestos. Le voy a pedir una ayuda, un concepto que me sirva para levantarme de esta mesa con un poco más de esperanza. Es difícil porque es muy técnico. Cuando se hagan una expansión del gasto público gracias a una expansión de la política monetaria del Banco Central Europeo, vamos a salir de la crisis. Por el momento va a haber que esperar. Estimado Bruno Susani, muchísimas gracias por esta entrevista. No, faltaba más. Gracias. Amigos, y con Bruno nosotros le ponemos punto final a esta búsqueda nuestra en el corazón de Europa, desde París, con una mirada de nuestros países más progresistas, los que lo son ya en América Latina, procurando entender este particular fenómeno en el cual a ellos les vienen con las recetas que nosotros podemos decirles día por día el daño que nos han provocado, pero ellos se lo están haciendo, y es increíble observar que aún a sabiendas de esto, Europa, hasta la Europa de la izquierda, como le ocurrió al PSOE en España, o ahora sucede con Hollande en Francia, toma esas recetas, aún en camino hacia la bancarrota política. Las democracias están en peligro si los gobiernos que se eligen en cada país no pueden ser los que deciden sus políticas económicas, y hay un centro neurálgico tan importante como Bruselas, rechazado desde la derecha y desde la izquierda.
Este ha sido nuestro desafío. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana. En el fondo, la lucha política es una lucha por el sentido común, por el conjunto de juicios y de prejuicios, por la forma en cómo de manera simple la gente, el joven estudiante, el profesional, la vendedora, el trabajador, el obrero, ordena el mundo. Ese es el sentido común, la concepción del mundo básica con la que ordenamos la vida cotidiana, la manera en cómo valoramos lo justo y lo injusto, lo deseable y lo posible, lo imposible y lo probable. Te he visto volver, te he visto marcharte, rumbo de migrante, la ración del mundo insaciable. Te he visto gritar, quisieron callarte. Los mejores dirigentes no son los que hacen más, son los que cuando abandonan la escena queda gente superior que lo supera con ventaja. A la larga la lucha tiene que ser colectiva porque lleva mucho tiempo una política de cambio. Voces de cambio, todas nuestras infaltables curas, americana piel, toda tu historia cruel, no has socavado la belleza que da tu cintura. El riesgo es del capital, no de los seres humanos. La democracia es práctica, la democracia es acción colectiva. La democracia en el fondo es creciente participación en la administración de los comunes que tiene una sociedad.